Dios les bendiga grandemente. Qué gozo y qué alegría estar otra vez en este canal y saber que ustedes me están viendo, alabando y glorificando el nombre del Señor. No hay placer más grande que alabar y glorificar su nombre. El Señor puso en mi corazón esta palabra que les voy a dar, que le puse por nombre nuestro sanador, nuestro sanador. Porque un día vino a mi mente los hospitales que cerraron a todo tipo de consulta y lo pusieron solo para emergencia. Y entonces yo estuve pensando en la gente cristiana y no cristiana que usualmente va al hospital a conseguir tratamiento, ya sea para sus dolencias comunes. Y yo digo ahora, pensaba yo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar con esta gente que no puede ser asistida para que le den sus pastillas, para que le den su tratamiento? Porque solo están atendiendo emergencias y verdaderas emergencias. Y yo pensé, ¿cuántos hermanos, cuántos cristianos, cuánta gente está pensando? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con mis pastillas? ¿Cómo voy a hacer para estas dolencias que me dan? En ese momento me di cuenta que otro de los propósitos de Dios de permitir esta situación tan difícil es que conozcamos más de su naturaleza, es que conozcamos más de su carácter y cómo obra en nuestra vida Él. Y con razón pensé, tiene Él tantos nombres. Desde el comienzo de esta tribulación nos dimos cuenta de que solo Dios podía permitir que de un día para otro cambie toda la vida de cada persona de esta tierra. Nadie más podía hacer eso, solo Dios. Y entonces inmediatamente el Señor se dio a conocer como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios omnipotente, el único personaje que puede cambiar la humanidad de un día para otro, que puede cambiar todos los planes de cada persona de un día para otro, el Shaddai. Y eso nos llevó a humillarnos ante Él, arrepentidos al ver su gran poder, al ver su grandeza y nosotros la pequeñez de que somos y que tanto le fallamos. Al poco tiempo, Él se empezó a manifestar como Jehová Jireh, el proveedor. Sé que cada cristiano fiel ha tenido la provisión de una forma natural o sobrenatural. Ya oímos el testimonio antes dicho. También esta prueba, Él quiere que lo conozcamos como Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor que sana. La sanidad es parte de la naturaleza de Dios. Él es el Dios sanador. Él sana el cuerpo, preservándolo y curándolo de enfermedades, y también sana el alma, perdonando nuestras iniquidades. Cuando somos perdonados, el alma es sanada. Al Dios sanador lo vemos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Isaías, Éxodo 12:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias. En el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar otra vez como el sanador. Marcos 1, 14 y 15 dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Él vino predicando el evangelio del reino de Dios. Evangelio significa las buenas nuevas de salvación.
Y para ser salvo, para recibir el reino de Dios, que es el mismo Jesucristo, para recibir esas buenas nuevas de salvación, nos pone dos condiciones: arrepentirse y creer en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Es decir, reconocerse pecador, arrepentirse de sus pecados y creer que Él, Jesucristo, vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Con esta palabra nos damos cuenta que el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios es de salvación, pero la sanidad lo acompañaba siempre, porque la enfermedad y el dolor es una de las cosas peores que le puede pasar al ser humano. No hay cosa peor que sentirse enfermo, no hay cosa peor que el malestar, que las dolencias, que la enfermedad, porque nos incapacita para vivir la plenitud en Cristo. Esa vida agradable, esa vida que Dios nos ofrece, no la podemos vivir cuando estamos padeciendo de enfermedades, y además nos incapacita para servirle. Jesús lo sabía. Por eso siempre que predicaba el mensaje de Dios, el mensaje del reino, sanaba a los enfermos. Siempre a la par de la predicación de Jesucristo estuvo la sanidad de los enfermos. Dice la palabra que no hubo ninguna enfermedad ni dolencia del cuerpo ni del alma que Él no pudiera sanar. Mateo 4:23 lo dice claramente. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Nunca dejó Jesucristo un enfermo, ni del alma porque le predicaba el reino, la salvación, ni del cuerpo porque sanaba su dolencia y sanaba sus enfermedades. Lucas 4:40 dice que al ponerse el sol, todos los que tenían los enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y poniendo las manos sobre cada uno lo sanaba. El reino de Dios, la salvación y la sanidad van estrechamente unidas. Es por eso que nosotros estamos padeciendo en esta prueba fuerte que estamos pasando, porque no hemos logrado entender la naturaleza de Dios, no hemos logrado entender lo que Dios quiere que entendamos, porque Él nos ha dado tantos beneficios, pero los hijos de Dios no los disfrutamos porque nos falta fe, nos falta entendimiento, nos falta revelación de la palabra, nos falta creer que Él es Dios y lo que Él dice lo cumple y lo hace. Debemos entender entonces que la sanidad es un beneficio que acompaña a la salvación. Van estrechamente unidos. Esto no significa que nunca nos vamos a enfermar, ya que vivimos en un mundo lleno de enfermedades y a veces vienen los juicios de Dios con enfermedad. Lo que significa es que si yo me enfermo, si llega alguna dolencia a mi cuerpo, tenemos a alguien que está esperando que lo busquemos y le creamos para sanarnos, y que podemos orar por otros para que sean sanados. Por lo que orar por la sanidad de otros debe ser una forma de vida del creyente. Se presenta a alguien con enfermedad, nosotros como creyentes debemos tener como forma de vida orar por el enfermo, porque la salvación va estrechamente ligada con la sanidad. ¿Por qué? Porque es una misión que Dios nos ha encomendado. En Marcos 16 al 18, Marcos 16 al 18, dice la palabra, y estas señales en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué más debe ser parte de nuestra vida cristiana? Dijimos que es una misión que nos encargó el Señor al ser salvos. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos encomienda la misión de poner las manos sobre los enfermos y creer que serán sanados.
¿Por qué más nosotros debemos de hacer la sanidad y la oración, de creer en la sanidad nuestra y de orar por los demás? Porque nos dio la autoridad para hacerlo. Jesucristo le dio autoridad a sus discípulos. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. La autoridad misma que recibieron los discípulos en su tiempo de Él es la misma autoridad que nosotros recibimos al ser salvos. La palabra de Dios dice en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nos dio la autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros decimos, no creemos ni por dolencias ni por enfermedades, pero si nosotros somos salvos y hemos recibido la salvación, es imperativo que nuestra forma de vida sea creer en la sanidad para nosotros y en la sanidad de dolencias y de enfermedades, y creer en la sanidad de otros, orando, poniendo la mano sobre ellos y sanando. ¿Por qué más debe ser una forma de vida de nosotros, de ser sanados nosotros y de que otros sean sanados a través de nosotros? Porque si creemos en Él, las obras que Él hacía y más las podremos hacer. La Biblia siempre dice la verdad y dice Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces no cabe la menor duda que salvación y sanidad van estrechamente unidas, y que debe ser una forma de vida de nosotros creer en nuestra sanidad y creer que si oramos por los enfermos serán sanados. Es una misión, tenemos la autoridad y si creemos que podemos hacer las obras que Él hacía y más, Él lo dice que sí, así es. Entonces creámoslo. Entonces, usted todavía lo veo dudoso a usted, aunque no lo mire directamente, pero con los ojos que miro aquí enfrente todavía lo veo dudoso. Y yo le puedo decir, surge otra pregunta, ¿cómo puedo ser sanado? Lo primero que necesitamos para ser sanado es fe, creer que Jesús sana. Yo estoy segura que si ahorita les pregunto, ¿han creído? Sí, han creído un poquito, pero va a creer más. Y creer que es un beneficio del sacrificio del Calvario. Es un beneficio del sacrificio del Calvario. Lo leímos en Salmo 103. Dice, el que perdona tus iniquidades y sana toda tu dolencia. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esos beneficios del Calvario es la sanidad. Si creemos, podemos ser sanados, ya sea orando, alabando, imponiendo manos, declarando la palabra, ungiendo con aceite y muchas cosas más. Pero vamos a ver dos ejemplos en la Biblia. Uno que el mismo Jesucristo sanó y otro que Jesucristo los usó a los discípulos para que sanen a una persona. Vamos a ver el que Jesucristo los sanó. Jesús sanando, le llamo yo. Mateo 9, del 19 al 22. Mateo 9, del 19 al 22. Se trata de la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice la palabra, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué aprendemos de esta mujer? Porque ahorita el que está enfermo ya desea y ya empieza a creer que es sanado y que va a ser sanado. ¿Qué aprendemos de esta mujer? Primero, que se acercó a Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo? Me acerco a Jesús. Después creyó y confió. Esperó que Él la sanara. Estaba segurísima que si lograba tocarlo a Él, iba a ser sanada. ¿Qué más aprendemos de ella? Que su demanda o declaración o reclamo con derecho provocó la compasión del maestro.
Cuando usted está enfermo y usted le dice al Señor, Señor, tú eres mi sanador, como esta mujer, ella estaba segura, estaba segurísima que Jesús la iba a sanar, estaba segurísima, no le cabía la menor duda, y le demandó, le reclamó con derecho. Eso provoca la compasión de Jesucristo. Y cuando ya Jesucristo tiene compasión, el poder sanador de Jesús se desata sobre nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es provocar la compasión de Jesucristo. Provocar la compasión de Jesucristo. Quiero volverlo a decir, provocar la compasión. Esto es lo que hizo la mujer. Provocó, reclamó, demandó y aunque le costó, pero le tocó el borde. Lo voy a tocar porque Él me sana, Él me sana. Gracias, Señor. O sea que ella tenía una actitud de fe siempre. Diga una actitud, ahí donde está, diga una actitud de fe. Una actitud de fe. ¿Cuál era la actitud de fe? Ella debería estar desanimada porque ya había ido donde todititos los doctores, dice en Marcos. Todititos los doctores habían gastado toditito su dinero. Ya para ella no existía ánimo de nada, aparentemente. Y entonces, pero no se dejó vencer. Tuvo fe siempre. No se dio por vencida aún sabiendo que era inmunda, porque todo flujo de sangre en una mujer para los judíos es inmundicia. Y aunque la apartaban, quítate inmunda de aquí, quítate inmunda de allá, ella siguió adelante. Ella siguió adelante creyéndola. Ella tenía una actitud de fe. Nunca dudó, siguió adelante. Estaba tan convencida de que Él la iba a sanar. Estaba tan convencida que Jesucristo es sanador. Estaba tan segura que la iba a sanar, que estaba súper débil por la gran pérdida de sangre. Y sin embargo, en medio de su debilidad, agarró fuerza porque la fe la fe da fuerza, la fe da ánimo. Y nosotros tenemos la palabra para creer. Y se arrastraba en medio de la multitud y no le importaba que la tumbaran para acá, que la empujaran para allá. Ella estaba segura de tocar el borde de su manto y esa fe le daba las fuerzas para avanzar. Yo me imagino que avanzaba un poquito y retrocedía porque la apartaba y los apóstoles la apartaban y ella seguía adelante, porque cuando nosotros creemos suceden los milagros. Y cuando nosotros creemos de tal manera que nada nos detiene. Yo creo, Él es mi sanador. Si fue mi salvador, Él es mi sanador. Yo creo. Tremendo testimonio el de esta mujer. Con esto aprendemos que los milagros de sanidad no los vemos porque no creemos que pueda suceder el milagro. Siempre estamos pensando en la medicina, siempre estamos pensando en la abuelita que nos dice, tomaste un té de ginebra o un té de jengibre, perdón, o tomate esto, mira, o que te soben aquí, o que te hagan esta rabacasa. Es Jesucristo el sanador, La salvación viene con la sanidad. En todo paso que daba Jesucristo, a la parte que predicaba el reino, sanaba a los enfermos. Por eso estos tiempos son tiempos preciosos. El hospital está cerrado, solo para emergencia. Entonces nosotros no nos queda de otra más que creerle a Dios por sanidad. Y no solo por nosotros, sino para los demás. Esta mujer creyó, esta mujer demandó, esta mujer reclamó su derecho, su sanidad. Eso provocó la misericordia y el poder sanador de Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo, tú puedes hacer lo mismo, yo puedo hacer lo mismo. Y yo siendo médico lo practico porque Él es mi sanador. Bendito el nombre de Jesucristo. Ese fue Jesús mismo sanando. Ahora vamos a ver un ejemplo de Jesús sanando a través de sus discípulos. Como quien dice, a través de nosotros, sus discípulos. Hechos 3 del 1 al 9 dice la palabra de Dios dice Hechos 3 del 1 al 9. Dice la palabra, curación de un cojo.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él los estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Diga: levántate y anda. Levántate y anda. En esta historia vemos tres personajes, dos apóstoles, Pedro y Juan. Ellos eran creyentes de convicción, ellos eran creyentes de oración y ellos eran creyentes hacedores, no solo oidores de la palabra. La otra mujer era una mujer de fe, ciega, que provocó la compasión de Jesucristo. Estos tres creyentes, su fe va a ser muy importante para la sanidad del cojo. ¿Qué otro personaje estaba en esta historia? El cojo. El cojo era un cojo de nacimiento. Pedía limosna a la puerta del templo. No esperaba recibir sanidad de su cojera. Él lo que esperaba es una limosna. Sí estaba ansioso por la limosna, pero él no esperaba como la otra, que esperaba, confiaba y creía en la sanidad. Él solo esperaba una limosna. Esperaba unas cuantas moneditas. Porque eso era lo que quería. Y tenía la mano extendida, decía: esto tal vez me dan algo más. Y tenía la mano extendida, sí tenía una expectativa de esperanza, de confianza, pero no en la sanidad, sino en chelines, me imagino que le daban. Cuando los apóstoles, llenos de fe, fijaron los ojos en él y vieron en él un poco de fe que la podían tomar para sanidad. Y decían: la fe de nosotros y la fe de él, aunque sea para recibir algo, va a ser sanado. Vamos a provocar la compasión de Jesucristo, y viene el poder sanador cuando viene la compasión. Entonces lo miraron a él y él se alegró. El mendigo se alegró. El cojo se alegró. Él no tenía fe para recibir, pero cuando vio que los dos ellos le pusieron la vista y le pusieron atención, yo me imagino que dijo: esto me van a dar más de un chelín, a lo mejor me dan $1 o $5, porque se fijaron mucho en mí, ¿verdad? Y ellos se fijaron, pero ellos dos, sabiendo que él lo que quería era dinero, o que quería algo valioso, les dijeron claramente: no tengo oro ni plata. ¿Qué tú esperas? Pero lo que tengo te doy. Y tomándolo de la mano, usando la autoridad que Dios le había dado, los levantó, y al momento le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué usaron ellos? ¿Qué le dieron a él? ¿Qué le dieron? Él esperaba billetes, dinero, chelines. Pero tenía una expectativa, porque nada puede suceder con Dios si no hay una expectativa, si no hay una confianza, si no hay una espera de algo. Aunque él no esperaba la sanidad, esperaba algo. Diga, nosotros los hijos de Dios siempre tenemos que tener expectativas de todo. Tenemos que estar rabasa, tenemos que estar esperando algo siempre. No podemos estar quietos, pasivos. El Hijo de Dios nos puso el Espíritu Santo para siempre estar esperando de Él, para siempre estar a la expectativa de Él. Este cojito, este cojo, no esperaba la sanidad, no confiaba como la otra en la sanidad, pero esperaba algo, y esa fe la aprovecharon ellos y usaron la autoridad que dijimos que Dios nos da. Dios nos da autoridad a todo discípulo fiel de Jesucristo. Tenemos la autoridad, a todo hijo fiel tiene la autoridad para sanar y para salvar a través de Jesucristo. Nosotros también la podemos usar. ¿Y qué pasó con el cojo? Dice la Biblia: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El propósito del enemigo de esta cuarentena es volvernos locos encerrados. Él dice: todos estos cristianos ya los voy a callar y al manicomio van a ir a parar.
Pero el propósito de Dios es que abramos los ojos espirituales y nos demos cuenta que Dios quiere que la gente vea en nosotros un Dios poderoso que salva, que suple, que sana y que libera. El propósito de Dios es que usemos la autoridad que nos ha dado para ayudar a la humanidad tan necesitada de ser libre de dolencia, enfermedades y opresiones malignas. El propósito de Dios es que siempre tengamos en mente, 3 de Juan 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. El deseo más grande de Dios es que nosotros vivamos saludables, porque así disfrutamos de la vida, de su plenitud, y podemos servirle con todas nuestras fuerzas. Gracias, Jesús. Quiero que ahí donde están cierren sus ojitos. Y si tú no tienes al Señor Jesús en tu corazón, haz esta oración conmigo. Señor, reconozco que soy un pecador, me arrepiento y pido perdón. Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que diste tu vida por mí y que me perdonas. Gracias, Jesús. Ahora quiero hacer una oración con el creyente. Señor, gracias te doy por tu palabra. Te ruego que no permitas que salga de este encierro igual que como entré. Me arrepiento de haberte fallado, por haber sido solo un oidor y no hacedor de tu palabra. No quiero seguir siendo un creyente incrédulo. Quiero ser un creyente que cree en ti como su Salvador y como mi protector, como mi suplidor, como mi sanador y liberador. Quiero mantenerme viendo hacia el cielo. Quiero orar por todos los que tienen dolencias o están enfermos. Creo y declaro que Jesucristo es tu sanador y que por tus llagas fuiste curado. Sé sano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.